En el norte de Israel se ven soldados por todas partes. Desde que el movimiento islamista palestino Hamas llevó a cabo un sangriento ataque en suelo israelí el 7 de octubre, los tiroteos entre el ejército de Israel y los combatientes del Hezbollah libanés, un grupo pro-Irán aliado de Hamas, han ido en aumento. El viernes, las autoridades tomaron la inusual medida de evacuar Kiryat Shmona, una ciudad de unos 25.000 habitantes que linda con la frontera libanesa. El lunes, el Ministerio de Defensa pidió la evacuación de 28 pueblos y kibbutz situados a menos de 2 kilómetros de la línea azul que separa a Israel del Líbano. El jefe del consejo local del municipio de Shlomi afirma que 7.000 de los 9.000 habitantes fueron evacuados en los últimos 10 días. La frontera con Líbano y con Gaza no es la misma, porque Gaza es un lugar muy pequeño e Israel puede estar a su alrededor todo el tiempo. Y el Líbano es una organización terrorista que se asienta en un país. Y cuando eres un país, tienes algo que perder. Tienes centrales eléctricas, carreteras, edificios. Tienes muchas cosas que perder, no como en Gaza. Así que tienen mucho poder, pero tienen mucho más que perder que la franja de Gaza. They have much power, but they have much more to lose from Gaza Strip. Los pueblos de la región todavía tienen muy presentes las guerras con Líbano de 1982 y 2006, y el paisaje está salpicado de monumentos que las recuerdan. Buena parte de los 360.000 reservistas convocados por Israel fueron desplegados en esta frontera, de unos 120 kilómetros de largo. Es verdad que es larguísima esa frontera. Continuamos con nuestros invitados, el abogado David Efron, cónsul honorario emérito de Israel para Puerto Rico, y el doctor Luis Fleischman, profesor del Palm Beach State College y un profundo conocedor de la historia y del presente israelí y judío y hebreo. ¿Creen ustedes, con la pregunta que nos quedamos en el segmento anterior, que con todo este movimiento de 2 portaaviones, de 300.000 reservistas en Israel, de la posibilidad de los ataques que se han iniciado en esas imágenes que hemos visto en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, más lo de la franja de Gaza, que estamos al borde de una conflagración mayor? Se puede entender que la guerra ya comenzó entre Irán, o vamos a decir los califatos, y los Estados Unidos. Lo que ocurre es que es en Israel. Así que no se sabe lo que va a pasar. Es posible que la presencia de las tropas americanas aguanten en algo la incursión de Irán, y Gaza tendrá que ser, Israel va simplemente a aplanar la ciudad de Gaza. Tienen que hacerlo porque tienen que derrumbar la infraestructura que existe ahí para evitar ataques futuros. En el 2005, cuando el primer ministro Ariel Sharon sacó al último soldado de Gaza, los palestinos tenían una oportunidad de hacer de eso un paraíso en el mar Mediterráneo, tenían dinero ilimitado. En vez, se metió Hamas, controló la situación y usaron el dinero, todo el dinero que recibían para comprar armamento para atacar a Israel. Cuando no se lo robaron en el caso de Yasser Arafat, que vivía como un príncipe, y como viven ahora los de Hamas en Doha, correcto, que viven como príncipes. Doctor Fleischman, toda esta escalada que estamos viendo puede desembocar en una conflagración regional. Hemos visto ya 2 portaaviones de Estados Unidos, la visita del presidente Biden a Israel, la visita del primer ministro británico a Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay una especie de alineamiento contra los propósitos de estos grupos como Hamas y Hezbollah de crear un califato planetario? No, yo creo que Hamas no está en condiciones de hacer una cosa de ese tipo, pero creo que el hecho de que Biden haya mandado 2 portaaviones fue una forma de decirle a Irán: mejor ustedes quédense tranquilos, y se lo dijo abiertamente, que ni se les ocurra atacar a Israel. O sea, pero por otro lado, yo pienso que la acción del presidente Biden justamente está dirigida a evitar un conflicto de ese tipo. Ahora, por otro lado, lo que sí Irán busca es que varios frentes ataquen a Israel, tanto Hezbollah
como hoy los Houthis, por ejemplo, ayer dispararon misiles contra Israel y fueron interceptados por la Marina norteamericana. O sea, eso es lo que Irán busca. Ahora, cuando los medios de comunicación y ciertos países expresan su alarma de que esto puede ser una guerra general, tiene un solo propósito, y es evitar que Israel entre en Gaza a eliminar a Hamas. Esto lo vemos pese a que le conviene al rey Abdallah y le conviene a Sisi que eliminen a Hamas. Ellos están más preocupados por un flujo de refugiados que otra cosa. Entonces, lo que están haciendo es tratando de evitar de que Israel ataque Gaza. Entonces, por eso dicen esto corre el riesgo de una guerra regional. Primero, Irán misma no tiene la capacidad convencional para confrontarse con Israel. Lo puede hacer solamente a través de grupos terroristas. Y creo que Israel tiene la capacidad para derrotar a estos grupos terroristas y eliminarlos. David, ¿cómo se contrarresta la narrativa de querer poner a Israel como el verdugo y a Hamas y los grupos terroristas como víctimas, como está ocurriendo en muchos medios de prensa en el mundo? En muchos medios de prensa eso es así. El verdugo es la víctima y la víctima se convierte en el criminal. Y simplemente es cuestión de educar a la gente, explicarle a la gente, y viene desde que todo este odio que muchos de estos palestinos tienen es porque desde que son pequeños en las escuelas les enseñan les enseñan a odiar a los judíos. Las imágenes de los judíos son o monos o cerdos, ese tipo de cosas los enseñan. O sea que para ellos ir y decapitar unos bebés judíos no tiene ningún valor porque son subhumanos. Qué horror. Les agradezco muchísimo a David y al doctor Fleischman que hayan venido esta noche, una noche importante, porque nosotros continuamos con esta cobertura diaria, tanto en radio como en televisión, de la verdadera realidad de lo que pasa en este conflicto entre Israel y los grupos terroristas. Gracias, David. Muchas gracias. David, por venir. Gracias por invitarme. Al volver, los republicanos sacan a Jim Jordan. Ahora, con Oscar Asa. La Casa Blanca y el ejército de Israel confirmó este viernes que el grupo islamista Hamas liberó a 2 estadounidenses que tenía como rehenes. Según reportes, se trata de Judith Raanan, de 59 años, y Natalie Raanan, de 17. Inicialmente se dijo que fue una liberación por razones humanitarias. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for. Todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero es desconocido en este conflicto. Sabemos que algunos están en poder de Hamas, junto con otros 200 rehenes en Gaza. Esto incluye hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos de muchas naciones. Cada uno de ellos debería ser liberado. Esto mientras el conflicto se intensifica luego de una explosión en una iglesia ortodoxa griega en Gaza la noche del jueves. Dejó varios muertos y heridos. El lugar alberga a familias desplazadas. La autoridad palestina dijo que habían muerto 18 personas y acusa a Israel de haber atacado el templo. Por su parte, Tel Aviv dijo que fue un daño colateral en un ataque a otra edificación. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió este viernes con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, quien pidió que las dos naciones se unan para que la región no caiga en una guerra. Sunak recalcó en la importancia de la llegada de la ayuda humanitaria, pero esta sigue retrasada. El ejército israelí dijo este viernes en un comunicado que consideran que la mayoría de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre están vivos. Espero que nos escuchen y nos sientan como nosotros lo sentimos todos los días. El ambiente es tenso en Israel, mientras el gobierno anuncia que se prepara para una incursión por tierra, aire y mar, y al mismo tiempo dice que está lista la segunda fase. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ordenó a las tropas terrestres prepararse para ver Gaza desde adentro, insinuando el inicio de una ofensiva destinada a terminar con los militantes de Hamas en Gaza y que estaría próxima a comenzar. Y esto es lo que se está esperando en los próximos días o cuando vaya a ocurrir.
tenemos para este programa un panel inicial con el abogado David Efron, quien es cónsul honorario emérito de Israel para Puerto Rico y un prestigioso abogado en la isla. Gracias, David, por estar con nosotros esta noche. Invitarme. Y vía Zoom al doctor Luis Fleischman, quien es profesor de Palm Beach State College y ha sido participante en este programa. David, ¿cómo se está viendo esta situación tan compleja, tan difícil, tan peligrosa para la paz mundial desde Puerto Rico y cómo lo ven ustedes, los israelíes, fuera de Israel? Bueno, en Israel están preparándose para entrar a Gaza. El hecho de que acaban de soltar a 2 rehenes estadounidenses no era, créeme que con este grupo de Hamas no era una gestión humanitaria, porque ellos no son humanos. Era una gestión para ver si demoraban la entrada a Gaza por las tropas israelíes. Y obviamente a quien sueltan son a 2 americanos, porque el presidente estuvo allá hace unos días y explicó que la prioridad de los Estados Unidos, que ya tiene tropas en Israel y buques en Israel, la prioridad es rescatar y atender a los ciudadanos americanos. Luis, doctor Luis Fleischman, precisamente siguiendo con lo que nos está diciendo David, soltar a 2, a una madre y a una hija norteamericana, donde hay más de 200 secuestrados, metidos en los túneles ya de Gaza, como se sabe, ¿cuál es el mensaje que quieren enviar a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que David tiene razón. Son 2 personas, yo pienso que cada vida debe ser valorada y la verdad que me alegro por estas 2 chicas, por madre e hija, pero vamos a ponerlo así, Hamas está soltando 2 para generar expectativas de que por ahí podrían liberarse más rehenes y así como dijo David, demorar la operación militar israelí en Gaza, la operación terrestre en Gaza. Ese es todo el objetivo. La razón por la cual tienen a los rehenes precisamente para protegerse de una invasión israelí en Gaza. Cosa que yo creo que va a ser muy difícil evitar esta invasión israelí porque ya en el pasado hubo ya muchos ceses de fuego y muchas promesas no cumplidas y creo que Israel ya no está dispuesto a soportarlo esto más. Ahora bien, esa penetración por tierra a la franja de Gaza está recibiendo muchas amenazas de los grupos terroristas alrededor del mundo. ¿Cree que va a haber realmente, y ha habido una advertencia de los Estados Unidos ayer, cree que va a haber actos terroristas en varias partes del mundo, David, si finalmente entran las tropas terrestres de la Fuerza de Defensa israelíes en Gaza? Definitivamente, lo estamos viendo en todas partes, inclusive aquí en Miami, donde hay varios casos de amenazas individuales, de individuos que han entrado a sinagogas y han pedido la muerte para los judíos. Hay protestas en todas partes de los Estados Unidos, en todas las universidades importantes, y en algún momento van a haber actos terroristas, definitivamente. Justamente hablando del mundo académico, doctor Fleischman, usted que es profesor del Palm Beach State College y ha sido profesor de otras universidades, ¿a qué se debe esta especie de eclosión de grupos antisemitas en universidades norteamericanas? Acaban de renunciar los más importantes donantes, que son judíos, de la Universidad de Harvard, del board de la Universidad de Harvard, en protesta por esas manifestaciones pro Hamas y pro Palestina. Sí, las protestas son más bien por la indiferencia de Harvard y por la indiferencia de Yale y otras universidades que se han comportado realmente en forma desagradable, con algunas excepciones como ser la Universidad de Michigan, Georgetown y otras. El problema es que la campaña anti-israelí del boicot no ha logrado un boicot, pero sí ha logrado intimidar a las universidades. Por ejemplo, tenemos organizaciones como la Asociación de Antropólogos o la Asociación de Estudios del Medio Oriente. Toda esta gente han adoptado boicots contra académicos israelíes. ¿Y por qué penetra tan fácilmente esta propaganda anti-israelí?
penetra fácilmente porque hay mucha gente de izquierda, y hoy en día hay muchos académicos de izquierda que incluso en muchos casos han perdido el criterio académico, Oscar. O sea, yo a veces leo escritos académicos y no puedo creer que alguien haya tenido el atrevimiento de escribir una cosa sin poner una evidencia clara y acusaciones contra Israel como si fuesen propagandistas. Entonces, esto llevó a la convicción de muchas universidades de que lo mejor es tomar una posición neutral. Ahora, ¿cómo se puede tomar una posición neutral hacia la quema de bebés, quemas de familias, asesinatos a mansalva, mutilación? Este horror que hemos visto, que nos recuerdan a los pogroms del siglo XIX y principios del siglo XX en la Rusia zarista. Hay una neutralidad, los empujaron a la neutralidad y los presidentes tienen miedo. O sea, son unos cobardes. Es por eso que hay que empezar una campaña para decir que los presidentes tienen que hablar. Y ahora ya no, Oscar, esto ya no es cuestión de primera enmienda, de libertad de expresión. Por ejemplo, en uno de los campuses en el estado de New Jersey, un chico se suicidó, que aparentemente era pro-Palestina, no sé exactamente, pero ahí hay un grupo de estudiantes que acusan a estudiantes judíos de haberlo tirado de un balcón. Esto ya no es libertad de expresión, esto es lo que en inglés llaman blood libel, o sea, es una acusación de sangre, como la que existía en el medioevo. Y este tipo de libertad de expresión no se debe permitir. Yo pienso que el tipo de boicots que se organizan en las universidades tienen que tener un límite. Y el liderazgo de los presidentes es crucial y no lo han hecho. No lo han hecho. Al regresar, continuamos con nuestros destacados panelistas y vamos a hablar con David y con el profesor Fleischman del arsenal que han encontrado de Hamas, con miles de cohetes, minas y granadas fabricadas por Irán, Corea del Norte y Egipto. Estamos ante los primeros pasos de la Tercera Guerra Mundial, por nuestro panel cuando regresemos.